acaba de temblar en Cali de la cosa más horrible de este mundo. Ay, mira la catedral, mira, se cayó el santo, se cayó. Ay, se cayó, terremoto, se cayó el santo de la catedral. A esta hora está temblando aquí el Quindó. Mire. Temblando. Para, señor, para. Se cayó el santo de la catedral y se cayeron las Torres. Ya, se cayó. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Jesús bendito, ¿qué fue lo que acaba de vivir Cali? ¿Qué acaba de vivir Cali? Atención, un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió esta mañana a Colombia con epicentro en el departamento de Chocó, en la región pacífica. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 96 kilómetros y ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local. Desde el primer momento, las autoridades en Colombia están haciendo el barrido de los daños y las afectaciones a los habitantes. En ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Manizales y Pereira, el fenómeno fue sentido con mucha intensidad. A esta hora las autoridades regionales en ciudades como Pereira están reportando colapso de varias edificaciones y verifican si hay personas atrapadas. Hay reportes preliminares ya de varias personas fallecidas en varias de esas capitales, donde además ha habido cortes de electricidad, cortes de comunicaciones y además interrupciones en el servicio de transporte público de manera preventiva. Colegios han tenido que ser desalojados, miles y miles de estudiantes en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, incluso también en Quibdó, que es la capital del Chocó, en Pereira, Manizales, en la región conocida como el Eje Cafetero. La situación a esta hora es de verdadera emergencia por cuenta de este muy fuerte terremoto de 7,4 grados magnitud que fue sentido a las 7:34 hora local de Colombia y que ya deja el primer reporte de daños de edificaciones colapsadas que vamos a empezar a revisar con ustedes de manera paulatina. Al menos 20 edificaciones en la ciudad de Cali han colapsado. Este es el reporte oficial confirmado por parte de la alcaldía de la ciudad de Cali. En Manizales, al menos 10 edificaciones están completamente derrumbadas y hay otras decenas de edificaciones que han sufrido gravísimos daños. Manizales, su alcalde, está confirmando el fallecimiento de al menos 2 personas, pero teme que la situación pueda tornarse en verdaderamente desastrosa allí en la ciudad de Manizales. Vamos a compartir con ustedes de inmediato este video, señal en directo de la ciudad de Cali, del sitio de la afectación. Este que están viendo en este momento correspondería a edificaciones donde funcionaban hoteles y moteles, edificaciones que están completamente colapsadas. 7:34 de la mañana es una hora hábil en Colombia, una hora en la cual los ciudadanos ya se encuentran en mucha actividad y seguramente por eso mucha gente ya estaba despierta, vestida, en situación de salir o de ir en camino hacia el trabajo y por tanto pudieron ponerse a salvo de manera rápido miles y miles de colombianos que se vieron afectados por este terremoto que con el paso de los minutos empieza a dejar imágenes verdaderamente escalofriantes de una tragedia que seguramente se avecina para enfrentar por parte de las autoridades colombianas, específicamente del nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Señal en directo desde la ciudad de Cali que compartimos a esta hora con ustedes cuando son las 10 de la mañana, 5 minutos hora local, de la normalidad que trata de regresar a algunos sectores de esa capital, de la capital del Valle del Cauca, mientras que en otros barrios y regiones en otros barrios y sectores de Cali, las autoridades están ya luchando para buscar a posibles personas atrapadas bajo los escombros. El fuerte temblor de 7,4 tuvo como epicentro la población de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, occidente de Colombia, pero fue muy sentido y no solamente en el suroccidente, también en el occidente y centro de Colombia. También fue registrado el movimiento
la tierra en Panamá, Ecuador, Perú y el occidente de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia. El panorama en Pereira es desolador. Esta zona de la ciudad quedó destruida tras el movimiento telúrico. Estas imágenes registran las fachadas de toda una cuadra afectada. Escombros cayeron sobre vehículos estacionados en la vía y varias líneas de energía también cayeron tras el fuerte sismo. También hay reporte de varias estructuras colapsadas. Vamos a seguir revisando ahora, María Eugenia, aquí en esta transmisión especial de NTN 24 con motivo del terremoto que acaba de sacudir a Colombia, imágenes de lo que está ocurriendo en Cali. Hasta el momento la información que hemos recopilado indica que Cali, Pereira y Manizales son las ciudades más afectadas por este terremoto. Cali, Pereira y Manizales. Esperamos también la confirmación de lo que esté ocurriendo en Quibdó y en otros municipios, pequeños municipios del departamento de Chocó, una zona apartada, una zona distante, muy pobre en el occidente de Colombia, que también pudieron haber sentido y tenido efectos devastadores por este terremoto de magnitud 7,4. El alcalde de Cali, atención, Alejandro Eder, acaba de reportar el colapso de al menos 20 edificaciones. Además, el propio alcalde está pidiendo la ayuda de los alcaldes de Bogotá y de Medellín para que envíen equipos de socorro, equipos de rescate a su ciudad, a Cali, para ponerse en las labores de búsqueda y de rescate de personas que estén posiblemente atrapadas en esas edificaciones colapsadas. Imágenes absolutamente preocupantes las que empiezan a llegar a esta hora desde la ciudad de Cali, cuando no han transcurrido, ni siquiera, no han transcurrido 3 horas de ocurrido este terremoto y las consiguientes réplicas que a lo largo de la mañana hemos venido sintiendo en Colombia. Tenemos de inmediato para ustedes las declaraciones de Alejandro Eder, alcalde de la ciudad de Cali. Al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas. Adicionalmente, estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le pido a la ciudadanía mantener la calma, revisen también si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor se hacen afuera de la edificación. Le pido a la ciudadanía también reportar cuanto antes cualquier daño adicional que no tengamos detectado aún. Le pido también a todos que apoyemos a nuestros rescatistas con lo que sea necesario. Por favor, también a cuidar la seguridad y el entorno. Ya instalamos aquí en la Cruz Roja el puesto de mando unificado que está próximo a iniciar. Recuerdo a la ciudadanía reportar cualquier daño o afectación adicional para nosotros poder reaccionar rápidamente. Esta es una tragedia que está teniendo ya repercusiones internacionales. La comunidad internacional empieza a movilizarse para ofrecerle ayuda a Colombia. El gobierno israelí acaba de anunciar que está listo para enviar equipos de rescatistas si es que las autoridades colombianas lo consideran necesario para atender esto que seguramente va a ser una tragedia que ocurra en Colombia, la que está ocurriendo en este momento en Colombia. Trascendencia internacional, repercusiones internacionales. Nuestro director de informativos, Jason Calderón, ya está en directo con nosotros en esta transmisión especial de NTN 24, en el programa de la mañana, desde nuestro Centro Internacional de Noticias en Washington. Jason, su ciudad, Cali, también muy golpeada. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Andrés, María Eugenia, un gusto acompañarlos en esta transmisión a propósito de la noticia que en este momento golpea a Colombia, el suroccidente colombiano afectado por este terremoto de magnitud 7.4. Estamos hablando de un mes y medio después de lo ocurrido con el terremoto en Venezuela. Ahora es Colombia el que está siendo golpeado por un fuerte movimiento telúrico. Lo decía usted también. Se sintió en otros países como en Panamá, como en Ecuador, y también se está estableciendo en la comunidad internacional una red de emergencia, una red de apoyo para atender la situación en Colombia. La zona del eje cafetero, la zona que usted mencionaba, Manizales, Pereira, Cali y por supuesto al suroccidente colombiano también el Chocó, donde fue el epicentro, está en este momento tomando un tinte trágico a medida que avanzan las horas. Edificios completamente colapsados, personas atrapadas entre los escombros, organismos de emergencia movilizándose para establecer
cuál fue realmente la magnitud de los daños de este terremoto de 7,4, una profundidad de aproximadamente 100 kilómetros, lo cual evitó que fuera una tragedia mayor, tan grande por ejemplo como la de Venezuela, donde también fue de 7,4, pero la profundidad fue mucho menor, fue muy hacia la superficie. Aún así, hay reporte de víctimas y vamos a estar informándoles para ustedes aquí en el programa La Mañana a lo largo de esta jornada, una vez vamos conociendo más información. Esta nota, este informe que hemos preparado desde la redacción hace un recuento de las imágenes y lo que está ocurriendo en este momento en Colombia. El potente sismo de magnitud 7,4 sacudió Colombia en las primeras horas de la mañana. El epicentro se ubicó en el departamento del Chocó, donde la emergencia se vive a esta hora con mayor intensidad. San José del Palmar y Quibdó registran el colapso parcial de fachadas, agrietamiento en decenas de viviendas, interrupción total del fluido eléctrico en varios municipios. En el Valle del Cauca, en Cali y Cartago, la evacuación fue masiva. Hay reporte de daños estructurales en edificaciones antiguas y fallas en la red telefónica. En Buenaventura, las operaciones portuarias se encuentran en pausa preventiva. En el eje cafetero, las ciudades de Pereira y Manizales reportan la caída de mampostería e inspecciones de urgencia en edificios altos. El transporte aéreo y de cables urbanos suspendió el servicio por protocolo. En la capital de la República, Bogotá, cientos de personas salieron a las calles tras el fuerte movimiento. El sistema Transmilenio reanudó operaciones tras descartar fallas en los portales, mientras bomberos descartan colapsos mayores. En Medellín, la capital de Antioquia, la línea del metro detuvieron sus trenes momentáneamente para evaluar rieles. La UNGRD monitorea derrumbes menores en carreteras del suroeste. A esta hora los organismos de socorro mantienen sala de crisis en 9 departamentos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo pide a la ciudadanía mantener la calma y estar atentos a posibles réplicas. Mucha atención, tenemos un primer reporte de fallecidos luego del terremoto que ha golpeado esta mañana a los colombianos. El alcalde de la localidad de Pereira, en el departamento de Risaralda, acaba de confirmar 18 personas fallecidas. Es el reporte que acaba de entregar el mandatario local en una de las áreas más golpeadas por el terremoto. Dice el alcalde, es muy trágico lo que nos ha ocurrido hoy. No sabemos en este momento cuál es la magnitud real de la afectación del terremoto. Solo puedo entregar por ahora la cifra de 18 fallecidos y decenas de heridos. Es lo que ha dicho el alcalde de la ciudad de Pereira. Andrés, un primer reporte confirmado oficial, al menos en esta localidad del eje cafetero. Esto va dando tintes de tragedia, Jason, tal como lo venimos informando aquí en esta transmisión especial de NTN 24. Los alcaldes de las diversas ciudades del eje cafetero, del occidente y del suroccidente de Colombia están confirmando cada uno de ellos a decenas de muertes, en algunos casos decenas de fallecidos, lo cual ya va poniendo, con el transcurso de los minutos, esta cifra cada vez más trágica, cada vez más preocupante en Colombia por cuenta de este terremoto que se sintió con mucha, pero con mucha fuerza en varias ciudades del país y no solo en Colombia, también se sintió en Panamá. Es un terremoto que se sintió en Ecuador, en Perú, incluso en algunas zonas del occidente de Venezuela, en la zona limítrofe con Colombia. Venezuela, que como ya lo reseñaba Jason, desde hace un mes y medio está enfrentando una tragedia por terremoto también, por el ocurrido en La Guaira. 18 muertos, 18 personas fallecidas es la cifra más actualizada que confirma el alcalde de Pereira. Desde Manizales también tenemos confirmados al menos 2 ciudadanos fallecidos en medio de este terremoto trágico que está a esta hora causando mucho desconcierto, mucha desolación entre los colombianos. Ya vamos a compartir con ustedes a continuación las impresiones de los expertos. Vamos a hablar con sismólogos, vamos a hablar con los afectados, vamos a hablar con las autoridades regionales en esas zonas de Colombia afectadas. Vamos a tener también el reporte de lo que está informando el presidente Abelardo de la Espriella, quien ya anunció que se moviliza de inmediato hacia Pereira, Manizales, a Quibdó, a todas esas zonas afectadas para poner a disposición de los ciudadanos y de las autoridades locales y regionales todos los recursos económicos, humanos, técnicos por parte del gobierno nacional para atender esta emergencia. Vamos a hacer, Jason y televidentes, un recuento rápido antes de cumplir con el primer corte de comerciales, un recuento de las imágenes que nos están dejando a esta hora este terremoto que ha sacudido a Colombia. Por ejemplo, miremos lo que ocurre en Pereira. Allí lo tienen ustedes, Pereira, imágenes de desolación, 18 personas que
que están fallecidas, principalmente en el barrio Cuba de Pereira. La afectación es mayúscula. Están muy difíciles a esta hora las comunicaciones con Pereira. Hay colapso en las comunicaciones, también hay colapso en el transporte y han tenido que ser desalojados varios colegios, así como instituciones comerciales, entidades del Estado, del gobierno, para prevenir porque posiblemente ocurra afectación. No solo eso en Pereira, Jason, también en el aeropuerto de la capital de Risaralda, en el aeropuerto Matecaña. Así es, estas que ustedes ven en pantalla son las instalaciones del aeropuerto de Matecaña en la ciudad de Pereira. Son impresionantes videos que muestran el momento exacto del sismo y cómo la estructura de la terminal aérea empezó a desplomarse. Miren ustedes, el techo se desprende ante el sacudón de la tierra, la gente no puede caminar, el movimiento es tan fuerte que muchos se pegan a los postes, a las vigas, intentando mantener el equilibrio. El techo de esta edificación, que es el aeropuerto, se ha desprendido. Muchos de los que estaban en el lugar lograron ya evacuar, pero ahí es uno de los lugares donde reporta el alcalde de Pereira que hubo 3 muertos confirmados. Aeropuerto de Matecaña. Este lugar que ustedes ven en este video ha sido escenario de tragedia. 3 muertos, las comunicaciones completamente colapsadas, sala de crisis a esta hora para tratar de normalizar, dar información, dice el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar. 18 muertos, 3 de ellos en el aeropuerto de Matecaña. Imágenes también muy impactantes en Manizales, capital de Caldas. Hay reportes de graves afectaciones estructurales. En el centro de la ciudad se registran daños y caída de escombros, así como ventanales rotos y caída de muros. En este punto de la ciudad, una persona habría quedado atrapada, lo que generó la reacción de los voluntarios para ayudar a los afectados. También en esta localidad, una cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario se desplomó por el fuerte temblor y quedó caída contra la estructura central. Por ahora no hay reporte de los daños al interior del lugar. Cali, ya lo hemos referenciado, es una de las ciudades más golpeadas por este terremoto. Ahí tienen ustedes las imágenes de NTN 24 y de Noticias RCN en la capital del Valle del Cauca, que por cierto fue la sede de la posesión presidencial el pasado viernes. Hay locales comerciales donde operan instituciones de salud que han colapsado, que se encuentran gravemente averiadas. Este fuerte terremoto hizo que parte de fachadas además cayeran al suelo, lo que provocó mucho pánico entre los habitantes en la ciudad de Cali. Señal en directo, son las 10 de la mañana, 18 minutos en este momento en la ciudad de Cali. Ven ustedes esa señal en directo de edificios destruidos, colapsados por completo, que no resistieron el impacto de esos 7,4 grados de magnitud que tuvo el terremoto. Además, imágenes en directo de rescates que ya están ocurriendo en este momento, Jason, en la ciudad de Cali. Rescates de personas, algunas sobrevivientes, algunas ilesas, algunas heridas y algunas también cuerpos, personas fallecidas que no soportaron, que no sobrevivieron el impacto de este terremoto y que ya están siendo rescatadas, como ocurre en estos primeros minutos después de una tragedia, de manera preliminar, de manera aún un poco precaria. Las autoridades están llegando hasta los sitios afectados para hacer los rescates. Señal en directo a esta hora de la mañana, 10-19 minutos desde la ciudad de Cali, señal de NTN 24 y de Noticias RCN de ese sitio donde colapsó un edificio y otros más quedaron gravemente averiados y donde seguramente hay varias personas que están atrapadas y que están siendo ya buscadas por parte de vecinos, de voluntarios y también de las autoridades, de los socorristas, Jason. Es impresionante esto que tenemos en directo desde Cali, Jason, y de manera inevitable nos recuerda lo que pasó aquel 24 de junio en Venezuela, por lo menos desde el punto de vista de las imágenes. La gente montada en la montaña de escombros, algunos paramédicos con tapabocas, policías, que son los que ustedes ven allí con cascos, intentando también alejar a algunas personas para que permitan las labores de rescate. Se está trabajando con las manos porque es lo que hay en este momento debido a la urgencia. Todavía no vemos maquinaria. Hay personas que están tratando de despejar un sótano para intentar evacuar a algunas personas que estarían atrapadas. Allí vemos también hombres de la defensa civil, son los que ustedes ven en el traje naranja. Hay policía, defensa civil,
población tratando de ayudar para rescatar a las personas colapsadas en un reconocido motel de Cali, que ustedes ven se ha prácticamente desprendido todo su lado izquierdo. Vamos a hacer una pausa, pero ya seguimos. Esta es una noticia en desarrollo. A esta hora, terremoto golpea el suroccidente de Colombia. Atención, el presidente Abelardo de la Espriella acaba de anunciar que partió hacia el área afectada por el terremoto en Colombia. Canceló todas sus actividades previstas para este lunes, el primer lunes de su gobierno, y decidió viajar de inmediato hacia Pereira, Manizales y también Quibdó para dar atención en persona, de primera mano, a esta emergencia que a esta hora golpea a buena parte de Colombia. Aquí las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella. Compatriotas, en este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Allí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a su gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles. Firme por la patria. El presidente de Colombia diciendo que va para Pereira, la ciudad donde ya el alcalde confirma 18 muertos y va a recorrer toda la zona, cancelando toda su agenda. En este momento las prioridades del gobierno cambian inmediatamente. Había tenido una agenda muy movida en materia de seguridad, pero esta emergencia obliga a redireccionar todos los esfuerzos de la administración de Abelardo de la Espriella. El epicentro de este terremoto fue en el departamento del Chocó. El departamento del Chocó queda en el occidente de Colombia. La capital de este departamento es Quibdó. Vamos a ver las imágenes. Esto es Quibdó, la capital del departamento del Chocó. Muy cerca de allí se registró el epicentro del movimiento telúrico en una población llamada San José del Palmar, que queda a unos 20 kilómetros. El epicentro se localizó a 20 kilómetros de esa población de San José del Palmar. Y ustedes pueden ver, en el departamento del Chocó es mucho más precario el tema de las comunicaciones, el tema de los videos, el tema de la vivienda, y es difícil poder acceder a esa información rápidamente. Sin embargo, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba ya ha empezado a hablar de afectaciones. Dice que en Quibdó hay heridos, graves daños en edificaciones, y que el primer reporte oficial será dado en los próximos minutos. Imágenes de Quibdó, la capital del departamento del Chocó, donde se ha registrado el epicentro del movimiento telúrico. Ahora imágenes en Medellín, la tragedia que ha ocurrido en el país, en Colombia. En Medellín también tenemos las imágenes, la capital del departamento de Antioquia, y hay reportes de graves daños en edificaciones, caída de fachadas, grietas de gran magnitud. En este conjunto de apartamentos, el que vemos en pantalla, estos apartamentos residenciales, hay muros caídos y daños generales en las zonas comunes. En los pasillos internos quedaron los escombros tras el movimiento. En toda la ciudad, en todo Medellín, las autoridades emitieron órdenes de evacuación en áreas públicas y edificios por prevención. La capital de Colombia por ahora no reporta mayores daños, mayores afectaciones, un gran susto. Muchos edificios de oficinas tuvieron que ser evacuados, apartamentos residenciales, uno por uno. Miren las imágenes, esto es Bogotá. La gente dentro de sus casas veía cómo las lámparas se movían bruscamente de un lado a otro, espejos. Muchas personas tuvieron que bajar incluso sin ninguna ayuda, adultos mayores que estaban en los últimos pisos. El alcalde Galán, el alcalde de Bogotá, ha entregado un primer balance
dice que desde los primeros minutos posteriores al movimiento telúrico se inició un barrido por diferentes sectores de la capital para establecer si el temblor había generado alguna emergencia o un daño, pero hasta ahora no hay ningún daño estructural en la ciudad. Grietas sí en algunas edificaciones, pero dice que no afecta a las estructuras y que las autoridades continúan haciendo el barrido. Esto decía el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien además confirma 100 rescatistas del cuerpo de bomberos para atender la emergencia, dispuestos a donde tengan que moverse. Escuchen. Bogotá está lista para apoyar a las ciudades más afectadas por el sismo que ocurrió esta mañana. He hablado con el alcalde de Cali, el alcalde de Pereira, el alcalde de Manizales, de Quibdó. Nos han pedido ayuda. Ya ordené que 100 rescatistas del Cuerpo Oficial de Bomberos que están especializados en ese tipo de labores sean despachados al aeropuerto de Catam. Ahí van a ser enviados, ya hablé con el comandante de la Fuerza Aérea, a las ciudades que más nos requieran. También hablé con el ministro del Interior, le ratifiqué esta información y además le manifesté que tenemos equipos especializados en remover escombros que van a ser despachados a la ciudad que determine el gobierno nacional que sea más importante. Hemos hecho un barrido, obviamente en Bogotá no hay afectación estructural hasta el momento reportada a ninguna edificación, hay grietas que se van a valorar. Revisamos las obras del metro, las obras del IDU, los colegios, los hospitales, ninguno reporta afectación estructural. Es momento de solidaridad, todos apoyar y apoyar particularmente a las ciudades más afectadas por este sismo. Y a esta hora las autoridades recomiendan a la población mantener la calma y resguardarse en lugares seguros, revisar los daños en sus edificaciones, puesto que ya ha habido una réplica. Es una réplica de 4,8 de magnitud. En redes sociales siguen circulando videos de graves afectaciones en Manizales, en Cali, en Armenia, en Chocó. Y por eso a esta hora queremos invitar a nuestro programa La Mañana de NTN 24 al geólogo, ingeniero Osiris de León. Él es experto en sismicidad. Ingeniero, un gusto que esté con nosotros, lamentando lo que está pasando en Colombia, pero entregando la información más oportuna que permita ayudar y sobre todo salvar vidas a esta hora. Bienvenido. Saludos Jason, saludos María Eugenia, un placer estar en conexión en la mañana de NTN 24. Una mañana preocupante para la parte suroccidental de Colombia, donde hemos tenido un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, que ha provocado daños importantes en la zona de Pereira, en Manizales, en Cali y en algunas comunidades cercanas, sobre todo en la parte de suelos blandos, que es donde la onda se amplifica. Este bloque tectónico donde hemos tenido este evento sísmico de esta mañana es exactamente el mismo bloque tectónico donde hace apenas 45 días tuvimos un terremoto de magnitud 7.5 en la parte noroccidental de Caracas. Lo que quiere decir que este segmento suroccidental de la placa tectónica del Caribe ha acumulado mucha energía elástica y la está liberando en forma de grandes terremotos. Por eso es importante que toda esa gente de la parte suroccidental de Colombia esté muy pendiente en las próximas horas, porque se van a estar produciendo réplicas importantes, réplicas de magnitud superior a 5 y quizás algunas de magnitud superior a 6. Es normal que un terremoto de magnitud 7.4 genere muchas réplicas durante muchas semanas y esto puede afectar a estructuras viejas que aunque no hayan colapsado con la primera sacudida sísmica de la mañana de hoy, pueden haber quedado tan resentidas en términos estructurales que tiendan a caer con réplicas intermedias. Por eso es importante que las autoridades organicen cuanto antes un operativo de asistencia para las mecánicas, grúas, retroexcavadoras, porque eso permite en las próximas horas poder llegar a rescatar personas que hayan quedado atrapadas por el impacto primario y que a mano la gente no haya podido llegar hasta ellos. Esto es un momento donde los hospitales tienen que prestar mucha asistencia, sobre todo a nivel móvil, no solamente la estructura hospitalaria, sino movilizar médicos, rescatistas, socorristas y enfermeros hacia las áreas impactadas, porque todavía hay áreas impactadas donde la asistencia no ha llegado y es ahí donde se necesita con urgencia el médico que pueda tener sangre, suero y poder
cerrar heridas donde algún ciudadano afectado pueda tener una hemorragia. Todo esto es parte de una dinámica tectónica regional que se ha estado expresando durante los últimos 45 días y que esto va a continuar en la zona. Por eso es importante que sin alarmar, sin asustar, sin intimidar, la comunidad tome conocimiento de esta realidad que se está produciendo en la región para que pueda adoptar sus planes preventivos y si su casa quedó agrietada, quedó afectada en una pared, en un muro, en una losa de entrepiso, pues tome la debida precaución y mantenerse distante de esa área afectada, porque las réplicas pudieran producir daños secundarios indeseados, pero que siempre están asociados al evento sísmico primario. A esta hora también hay mucho caos en el tráfico en algunas ciudades como Cali, ingeniero. La gente intenta salir porque estaba en plena hora del día donde están llegando a las oficinas. El momento en el que ocurre el sismo aumenta el caos vehicular, accidentes de tránsito. ¿Qué puede hacer la población en este momento, en las próximas horas? ¿Se devuelven para la casa, van para la oficina, se deben ubicar en algún lugar que no tenga cubierta o que no esté cerca de alguna infraestructura? ¿Cuál es la recomendación? La primera medida estratégica que adopta toda autoridad municipal o nacional en una zona impactada por un terremoto es suspender de inmediato las labores públicas y privadas, sin excepción, porque ahora procede que cualquier familiar que iba de camino al trabajo se devuelva para tratar de hacer contacto con sus familiares. Recordemos que cuando hay un evento sísmico de gran magnitud, primero se pierde la comunicación a nivel telefónico. Entonces es un poquito difícil saber qué pasó con un pariente, con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo. Se suspende una medida precautoria en el servicio eléctrico, buscando evitar que un cable de tendido eléctrico pueda colapsar y electrocutar a la gente. Normalmente no es por una falla en el sistema, sino una desconexión normal, operativa, precautoria en el sistema para evitar cosas que ocurrían en el pasado. Al mismo tiempo, los sistemas de gas tienen que ser todos cerrados, sea un gas doméstico individual o sea un sistema de gas industrial o un sistema de gas residencial colectivo. Tiene que ser cerrada la válvula porque cualquier escape de gas con una réplica que libere chispas por fricción de metales puede generar un incendio que es indeseado. Al mismo tiempo, las autoridades deben dar apertura para los cuerpos de bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja y cualquier otro organismo de emergencia pueda tener facilidad para llegar a las áreas impactadas, prestar asistencia, y cualquier persona que esté en la zona pero que no esté prestando asistencia debe abrir paso, abrir camino de socorro, que son los que tienen la prioridad en este momento. Ingeniero, aquí le habla María Eugenia Gómez. Una pregunta. Usted habla de réplicas que sí o sí van a seguir viniendo a lo largo de las próximas semanas. ¿Podría darnos una estimación de cuánto tiempo debemos mantenernos aún alerta sobre estas réplicas? Y también, ¿cuáles serían estos principales territorios, departamentos que mayormente o con mayor cuidado deben mantenerse alertas a esto y tomar todas las medidas y precauciones para manejar de la mejor forma esta tragedia? En primer lugar, toda la zona de Cali, Pereira, Manizales, que es la zona directamente impactada, es la que tiene que estar más alerta al proceso de réplicas que vamos a estar teniendo desde hoy y durante muchas semanas. Cualquiera de esas réplicas de magnitud superior a 6 puede encontrar una estructura vieja, sobre todo en mampostería, de bloques que no son muy resistentes y colapsar sobre una persona. Es normal que se recomiende desde la autoridad nacional o desde la autoridad local que si algún ciudadano entiende que su vivienda no es muy segura desde el punto de vista estructural, pues se vaya a un lugar seguro, ya sea provisto por la autoridad o donde algún familiar cuya estructura haya sido previamente revisada desde el punto de vista estructural y se entienda que hay integridad, que no hay peligro. La
va a continuar. Es inevitable que en todas partes del planeta Tierra un terremoto de magnitud 7.4 va a producir muchas réplicas por los próximos 6 meses, pero mayormente durante las primeras 2 semanas. Eso tiene que servir para que la comunidad adopte los mecanismos de lugar a los fines de salvaguardar, no estar debajo de ninguna estructura que haya quedado tan agrietada que pueda colapsar con alguna de las réplicas. Y sobre todo, darle facilidad a los organismos de socorro. Es un momento para que el gobierno central de Colombia ordene que todo equipo mecánico, palas, grúas, retroexcavadoras que estén disponibles en la región y que pertenezcan al sector público o privado se desplacen hacia las comunidades impactadas, porque esta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para personas que estén atrapadas y que a mano no sea posible rescatarlas. Ahí es donde se necesita ese equipo mecánico que tiene alta capacidad para levantar bloques que obstruyen una habitación colapsada, una oficina colapsada o una vivienda en sentido general colapsada, para que entonces el socorrista, el rescatista, pueda acceder hasta el lugar a rescatar personas que están y heridas. Muy oportunas las recomendaciones. Es el ingeniero geólogo Osiris de León en directo para NTN 24. Ingeniero, gracias. Vamos a estarlo contactando a lo largo de la jornada cuando tengamos más información y podamos medir la magnitud de esta tragedia. Muy amable. Así será, Jason. Saludos. Mucha atención, sube la cifra de fallecidos en Colombia. Acaba de ser entregada una nueva cifra, 21 muertos y graves afectaciones por este terremoto en varias ciudades capitales. Es el balance preliminar tras el sismo con epicentro en Chocó y lo entrega la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. El presidente de Asocapitales y el alcalde de Bogotá están haciendo un seguimiento territorial a este fuerte sismo que se registró en Colombia. Dicen que tienen 100 rescatistas listos para desplazarse y dan un detalle de las víctimas mortales. Pereira, que está reportando, lo decíamos aquí en NTN 24, 18 personas fallecidas, de acuerdo a lo dicho por el alcalde Mauricio Salazar. Manizales, 2 personas fallecidas. El alcalde ha reportado además 12 edificios parcial o totalmente destruidos y más de 20 viviendas destruidas. En Quibdó se reporta preliminarmente 1 persona fallecida, además de personas heridas y graves daños en edificaciones. La cifra sigue en proceso de consolidación con las autoridades nacionales. 21 personas muertas, dice Asocapitales, en Colombia por este sismo que está a esta hora todavía generando mucho susto, mucho pánico entre la gente, que dicen que en muchos años no habían tenido que vivir un temblor así, no habían tenido que enfrentar una situación como esta. 21 fallecidos, la nueva cifra por el terremoto. Esta imagen que tienen ustedes en vivo y en directo es la imagen de la ciudad de Cali, un derrumbe de una edificación. Ahí está el periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN, dando un reporte en vivo y en directo de lo que está ocurriendo. Diego Candelo. Son imágenes sin editar que están llegando a esta hora de nuestro equipo periodístico en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, una de las más afectadas por el terremoto. La gente sigue intentando ayudar de alguna forma a los que están atrapados en este edificio. Es el lado izquierdo de una edificación de 4 pisos, un motel que se vino abajo, una pared completa de 4 pisos se vino abajo y sobre esos escombros está parada la gente intentando ayudar. La gobernadora del Valle del Cauca, que es el departamento cuya capital es Cali, ha informado que hay labores de búsqueda y rescate en marcha. La funcionaria reportó la muerte de 3 niños, ojo esto, 3 niños en la localidad de Calima, Darién, por el desplome de una pared
y la muerte de un adulto en el municipio de Zarzal. Son municipios del Valle del Cauca, aledaños a la ciudad de Cali. Estaríamos reportando entonces nuevas víctimas mortales, 3 niños en la localidad de Calima, Darién, y un adulto en el municipio de Zarzal. Escuchemos. Encontramos en el hospital universitario, aquí hubo colapso de algunos sectores y pues por supuesto hay algunas personas que están atrapadas, sin embargo ya está bomberos aquí, ya está el ejército, ya estamos trabajando para que se puedan salir y pues por supuesto haciendo las evacuaciones respectivas. También pues hubo daños en varios municipios. En Calima, Darién tuvimos la pérdida de 3 niños desafortunadamente porque se les cayó una pared y pues ahí murieron. En Zarzal también hay una persona que murió. En Buenaventura también hay muchos daños, pero pues no hay personas como heridas. Y estamos recibiendo en Río Frío, hay muchos daños. En Calima, Darién sobre todo hay mucho daño y los niños que murieron. Así que pues es como el primer reporte, es lo primero que podemos decirles, pero de verdad la situación es seria y estamos en eso. Lamentable, 3 niños fallecidos en la localidad de Calima, Darién, por una pared que se vino abajo. Una pared en esta localidad del Valle del Cauca, lo estaba confirmando la gobernadora. Ustedes han visto cómo la gente ha empezado a movilizarse en la ciudad de Cali. Veremos imágenes también de estas otras localidades con el paso de las horas. Es la gobernadora del Valle del Cauca. El alcalde de Cali decía que hay 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas debajo, por lo cual presumimos esta cifra de fallecidos va a crecer. Los ciudadanos de la ciudad de Cali cuentan cómo vivieron esta emergencia alrededor de las 8 de la mañana, hora local. Miren estos testimonios. Les cuento que acaba de suceder un terremoto en Colombia. Yo creo que fue el peor terremoto que hayamos podido vivir en Cali. Creo que el epicentro fue en Chocó. Yo estaba en el sur, en San Fernando, y luego empezó a temblar más fuerte. Salimos a la calle, nos hicimos acá en esta calle, abrazándonos con varias mujeres que salieron. Mucha gente salió a la calle y esta casa que ven, todo esto empezó a caer, se empezaron a caer las casas. Bueno, hay caos en Cali, ambulancias. Creo que mi familia está bien. Sé que en mi casa se cayeron los cuadros y se quebraron. Terremoto en Cali, terremoto en Colombia. Familia, yo estaba arriba en el 6º piso en una cita cuando empezó el temblor y bajo, alcanzamos a bajar por las escaleras todos prendiéndonos y llorando, cubriéndonos con la sangre de Cristo a todos los que íbamos bajando, pero salgo y mire, todo está destruido al frente. Son impresionantes las imágenes a esta hora, los mensajes de la gente en medio de la angustia por la emergencia. Muchos hospitales tuvieron que sacar sus pacientes a los estacionamientos para poder garantizar su seguridad. Miren estas imágenes, es un hospital de Cali, en el momento en el cual están evacuando personas que estaban dentro del hospital en camillas, los médicos, los paramédicos, los enfermeros saliendo al exterior con pacientes. Un hospital de Cali que tuvo que evacuar y sobre el andén, sobre la acera, sobre la calle, mantener la calma, mantener la espera mientras se logra reorganizar el hospital y normalizar la situación. Miren ustedes, ahí hay un hombre prácticamente tendido en el piso. No hay camillas, no hay forma de brindarles atención. Esta mujer también en una sábana tendida sobre el cemento. Son muchas las personas que necesitan atención en este momento y en los hospitales, por supuesto, hay pacientes críticos que deben ser evacuados en medio de este terremoto para evitar que haya un colapso o termine siendo una tragedia si están dentro, por lo cual improvisan estos centros de atención en la acera, en la afuera del hospital. Aterrador. Así fue el momento en que los techos de la terminal aérea de Pereira empezaron a colapsar. El siguiente es el testimonio de una persona que estaba en el lugar en el momento del sismo.
Dios. Ah. Fue muy duro, güey. Por mucho tiempo. Angustiante, impactante el susto que tuvieron que vivir los que estaban allí en la terminal aérea de Pereira, que está cerrada a esta hora. También han reportado el cierre preventivo de los aeropuertos de la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, y de Popayán, en el Cauca. Esto es suroccidente del país. Cierre preventivo de aeropuertos debido a este terremoto que ha golpeado a los colombianos. El alcalde de la ciudad de Manizales, que es otra ciudad que queda allí también en el eje cafetero, ha informado en su localidad 12 edificios destruidos y al menos 20 colapsadas. A esta hora siguen revisando infraestructuras para ver si deben de ser desalojadas. Esto dijo. Muchas edificaciones que sufrieron el impacto. Tenemos más de 12 edificios que están parcial o totalmente destruidos. Tenemos más de 20 viviendas que están total o parcialmente destruidas. Tenemos ya 2 personas que fallecieron por el hecho o en circunstancias cercanas al hecho. Tenemos muchas fugas o de gas o eléctricas. Estamos atendiéndolo con centenares de personas. En este momento hay centenares de ingenieros revisando estructuralmente los edificios para que los evacúen, porque lo primero que hay que hacer es evacuar. Tenemos a Efigas y a la empresa de energía de la ciudad haciendo revisión de todas las conexiones para evitar que esto pase. No está fácil porque a pesar de que tenemos a bomberos, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, al GER, a Ponalsar, Gautal, todos trabajando, no estamos dando abasto. Así que quédense afuera como están, porque no sabemos si viene una réplica, hay que estar completamente preparados, no se metan en las edificaciones todavía, yo sé que esto no es fácil, pero quédense afuera al menos por un rato, porque puede haber alguna réplica, estemos en paz y en tranquilidad, llamen a la línea 123 de bomberos, estamos recepcionando cualquier cosa, estamos yendo a atenderlos de inmediato. No está fácil, ya hablamos con el gobierno nacional, nos van a dar unidades operativas de rescate y atención que vienen de Bogotá y de diferentes lugares del país. Estamos trabajando para ayudarles y les vamos a pasar información cada que podamos. Aquí estamos trabajando, haciendo la tarea. Todo aquel que se quede por fuera, vamos a tratar de montar 3 albergues en la ciudad, en el Coliseo Mayor, en el Coliseo Menor y en el SIC de Aranjuez. Estamos tratando de conseguir todos los equipos, colchonetas y demás para que la gente que no tenga dónde dormir esta noche esté allá y podamos tener también menaje y comida. Así que nos van informando por sectores quién se va quedando sin vivienda para irlos pasando hacia esos lugares. Más tarde les daremos más información. Y miren ustedes estas imágenes, es la Catedral de Manizales, que es la población de la cual el alcalde nos estaba contando, prácticamente se empieza a deshacer. Varios de sus picos góticos se deshacen en escombros en el momento del terremoto, incluso se alcanza a ver alguna de las estatuas caer. Por un lado, la iglesia, la Catedral de Manizales, también afectada. Fíjense cómo los picos se caen, se doblan allí en medio del fuerte movimiento telúrico y una de las torres queda completamente inclinada. Es la Catedral de Manizales, se ha caído una de sus torres, se han caído varios de los elementos de mampostería que tenía afuera. Por fortuna, la gente que estaba dentro está bien, está a salvo. Noticia en desarrollo a esta hora. Colombia, terremoto de magnitud 7.4, 21 fallecidos oficialmente hasta el momento. La situación hasta ahora, el reporte, ya afortunadamente no la tenemos por sonido telefónico, sino con nuestra señal. Compañeros, nuevamente muy buenos días para ustedes. Pues la situación, estoy en el barrio Medrano. Esto es a la salida de Quibdó. Mi compañero podrá, digamos, mostrarles la situación tan compleja allí en esta vivienda que colapsó, digamos, en un 80%. La situación es muy triste porque, pues, al parecer hay varias personas atrapadas, entre ellas un menor de edad. Se conoció que es el hijo del alcalde de Vallasolano. Él tan solo tiene unos 6 años y, pues,
entenderán que están desesperados porque pues aunque aquí está la policía, está bomberos, están mucha gente de la comunidad ayudando a digamos, mover algunos de los escombros, esta casa cayó totalmente. Hay esperanzas, obviamente, de que puedan encontrarlos con vidas, pero hay mucha preocupación por este menor. Asimismo, la gente continúa en las calles. Hace pocos minutos hablamos con la secretaria de Gestión de Riesgos del municipio de Quibdó. Dice que en este momento tienen el puesto de mando unificado activo, que hay una recomendación muy especial porque después de que se sintió el fuerte temblor, ha replicado al menos en unas 6 oportunidades. Por eso le pidieron a la comunidad que tomen sus precauciones, no salir en motocicletas en este momento y alejarse especialmente de las edificaciones que están digamos más altas y que pues de alguna manera se ha visto que tienen serias caídas de digamos cemento y algunos adornos que tienen. Andrea, ahí estamos viendo el panorama muy complejo y este reporte que nos entrega de la situación allí también con el hijo del alcalde de Vallasolano. Cuéntenos también quiénes están trabajando en esa operación que nos cuenta de rescate. Ajá. Vamos a ver si podemos hablar con algunas de las personas que están aquí, digamos en este momento. Buenos días, mi señora. Discúlpeme, ¿cuál es su nombre? Karina Riasco. Karina, muy fuerte esos 3 minutos. Demasiado fuerte, duro. No estaba en el piso, tiraba, arrodillada, pensando apenas en mi hija que estaba en el colegio. La verdad sí estuvo muy duro. ¿Ya pudo comunicarse con sus familiares? Sí, ya. La mayoría pues estamos bien, gracias a Dios. Yo fui a recoger mi hija, salí a recoger mi hija, pero estamos bien. Se hablaba que en el sector, precisamente en el Carrasquilla, había colapsado otra edificación. No, está prácticamente que se cae, pero no se cayó. Los niños pudieron salir, gracias a Dios. Me alegra mucho, Dios la bendiga. Pues la gente podemos decir que todavía están con algo de miedo, está muy preocupada. Esperemos a ver si podemos hablar otra de las personas. Muy buenos días, mi señor. ¿Cuál es su nombre? Rafael Paz. ¿Dónde vive usted? En el barrio Jardín. Bueno, ¿cómo fue en el jardín? Muy difícil la cosa. Pues sí, hubieron varios daños ahí el minuto de Dios y estuve recorriendo en la moto, está muy congestionado todo. También hay lugares colapsados, hacia el hospital también inclusive vi plantas que se desplomaron. ¿Y en su casa todos bien? Sí, todos estamos bien. De hecho, apenas estoy tratando de llegar a mi mamá, pero ya me había comunicado con ella y todos están bien, gracias a Dios. Bueno, usted que ha hecho un recorrido en moto, ¿cómo están las calles en Quito? Están congestionadas, la gente está alarmada y hay lugares que obviamente que se han colapsado y gente buscando familiares también. Entonces, pues grosso modo lo que le puedo decir. Muchas gracias. Mucho temor pues que hay obviamente por la magnitud del episodio, ¿no? ¿En qué sentido se ha seguido moviendo Quito? Sí, claro, bastante. Sí, compañeros, pues esa es la situación en este momento. Hay que entender que también hay angustia por los familiares de las personas que están en esa casa. Podrán ver, ahí están los uniformados de la policía, ayudando también a digamos, a la remoción de estos escombros, pero pues estaremos de alguna manera muy atentos porque sí, la situación es muy compleja. También hay que decir que en el Hospital San Francisco de Asís, en menos de 10 minutos alcanzaron a llegar hasta 20 personas, algunas digamos con traumas a raíz de este fuerte movimiento telúrico que pues ya sabemos, el epicentro fue en San José del Palmar con una atención de 6.6 kilómetros en la escala de Richter. Andrea, son las imágenes que tenemos a las 8:45 de la mañana desde Quibdó. Esto es en el departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas por este sismo que se presentó a las 7:34 de la mañana. Las imágenes son muy llamativas, están intentando buscar gente. Escuchemos. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Asley Dimena. ¿Usted viene de dónde? De aquí a Quibdó. ¿Ustedes están mirando, intentando buscar a alguien que están en la casa? Sí, señora. Digamos, ¿qué han conocido? ¿Quiénes estaban allá? Pues hasta el momento no tengo conocimiento porque pues estaba en mi trabajo y pues llegué y encontré pues esta situación así. Muchas gracias. Pues la situación también siguen aquí de búsqueda, pues estaremos muy atentos al desarrollo y esperemos que todas las personas que están buscando, dicen algunas autoridades que al menos 6 personas, que están allí dentro de esta casa, entre ellas un menor de edad.
Andrea, permítame estos minutos para enviarle y Alejandra, un mensaje a toda la gente de Cali, a toda la gente del eje cafetero, del departamento del Chocó, de Quibdó, que sintió este temblor. Esperamos de corazón que estén bien y que sus familias estén sanas y salvos. Sabemos que esta mañana es un poco complicada, que tenemos mucho miedo, pero lo más importante en este momento es mantener la calma, protegerse y estar atentos a la información oficial. Es importante, información oficial, Alejandra. Sí, si me lo permite, Andrea, también nos permita trasladarnos a la situación que se está viviendo. Usted nos habla de 6 personas que estarían atrapadas en esta edificación que está colapsada. Tratar también de vivir y de escuchar el ambiente que se está viviendo a esta hora allí y con las personas que están tratando de rescatar a quienes aparentemente habrían quedado bajo los escombros. En este momento pues podemos decir que en este punto, porque hay 3 alertas de las autoridades, otro en la zona norte, en el sector de La Victoria, allá también habrían colapsado varias viviendas. Este punto que les recuerdo es en el sector de Medrano, esto ya a salida hacia la vía Quibdó-Pereira. Hay otro punto muy cerca, a unos 5 minutos de donde estamos en este momento, también colapsó otra edificación, al parecer es una tienda que queda al frente de una institución educativa, ya no nos confirmaron, afortunadamente pues no se presentaron heridos, y hay otra edificación que habría colapsado en el sector del Reposo número 2, eso también en la zona norte. ¿Qué está diciendo, Andrea, el señor que estamos viendo allí? ¿Qué está pidiendo, Andrea? Necesitamos que colaboren. Están pidiendo un poco de silencio, pues porque están gritando para ver si de pronto alguien les puede responder de quienes están atrapados al interior de la vivienda. Andrea, disculpe, desde hace una hora cuando se presentó el sismo se han presentado nuevas réplicas, usted nos habló de una, pero yo no sé si se han presentado otras adicionales. Según lo que decía la secretaria de Gestión de Riesgos de Quibdó, se presentaron al menos 6 réplicas, por eso pues les recuerdo de que se están recomendando que al menos hasta el mediodía pueden quedarse la gente que vive en lugares que estén muy cercanos a edificaciones altas, mantenerse fuera de sus viviendas y especialmente no transitar en motocicletas porque hay un colapso en las calles y pues lo que queremos es evitar más accidentes porque también tenemos conocimiento que han llegado muchas personas heridas, pues algunas por accidentes de tránsito, otras a raíz de esta situación. También nos reportan desde el Hospital San Francisco de Asís que en la sala de cirugías, en el sector de cirugías, también se habían presentado algunas fracturas, digámoslo así, en medio de toda esta edificación. Y mientras seguimos con la incertidumbre, Andrea, del panorama que usted nos está enseñando, de esa situación que se vive allí, en el barrio Medrano, nos decía, también nos están llegando reporte que en el Alto Baudó la gente de igual manera está pidiendo ayuda por cuenta de las consecuencias del sismo en esa zona. Es que Alejandra, permítame retomar las palabras, o mejor, el mensaje que envió la gobernadora del Chocó a las 7:47 de la mañana, unos 10 minutos después de que sucedió este temblor, Nubia Carolina Córdoba. El más reciente mensaje de la autoridad en el Chocó, que es la gobernadora, señaló: acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Dice la gobernadora a las 7:47 de la mañana, que es el reporte más reciente que tenemos de ella, que están haciendo en este momento la evaluación de los daños para emitir el primer reporte oficial. Volvemos con Andrea. Nos decía Andrea entonces, hay la expectativa de por lo menos 6 personas que estarían bajo los escombros. Vemos allí las labores adelantadas por la policía, por la comunidad, por los hombres de gestión del riesgo, quienes tratan de adelantar el rescate allí. Veíamos incluso el llamado a hacer silencio para las personas que se encontraban en la zona para poder escuchar si hay o no personas con vida. Alejandra, aquí estoy con alguno de los integrantes de Bomberos, el señor Narciso Córdoba. Narciso, cuéntenos cuál es la situación en este momento de la vivienda. Muy buenos días a la teleaudiencia. En este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada. ¿Cómo
ustedes están organizándose, pero que vemos que hay mucha gente que está colaborando, pero también hay otras autoridades. ¿Cuál era la recomendación en este momento? No, la recomendación es que necesitamos primero acordonar el área para trabajar y rescatar a las personas que están allá atrapadas en la edificación que colapsó. Bueno, en este momento, ¿ustedes qué tantos reportes o de qué sectores de aquí de Quibdó han conocido que hay afectación? En los barrios Huapango, Medrano y pues estamos esperando primero hacer un análisis de toda la información para ahora sí recopilar toda la información y luego ahora sí dar una información preliminar. ¿Los sectores más afectados cuáles son, aparte del de Medrano? Huapango, la zona norte. Muchas gracias, señor Córdoba. Pues este es el reporte que nos da pues preliminarmente uno de los integrantes de Bomberos de Quibdó. Aquí podemos ver que ya están sacando algunas, digamos, de las partes, digamos, de la casa, porque lo que buscan es rescatar al menos 6 personas, entre ellos un menor de edad. Se conoció que pues sería el hijo del alcalde de Vallasolano. Acá la familia está muy desesperada, muy triste, de verdad, independientemente que sea el hijo de un mandatario. También estamos rogando que las otras personas que están ahí con vida, bueno, que estén ahí al interior de la casa, estén al menos con vida, que eso es lo que todos los espectadores que estamos en ese momento aquí estamos rogándole al cielo para que salgan con vida al menos. Andrea, particularmente usted nos habla de una casa. ¿Qué tipo de edificación era esto? Esa era pues tengo conocimiento que es una casa de 2 pisos, que tenía una parte en construcción. Ahí lo podemos ver que hay una parte que quedó como en pie. Es una casa que estaba en construcción, pero desafortunadamente la que se vino, digamos, abajo fue la parte donde viven las personas. Andrea, pues son imágenes muy dolorosas que nos llegan desde Quibdó. Vamos a estar muy atentos y conectados con usted para conocer qué es lo que sucede en estas labores de búsqueda. Nos dicen por el orden de 4 o 6 personas que están bajo los escombros en esta edificación de la capital del Chocó. Estaremos muy atentos a lo que diga el cuerpo de bomberos, pero sobre todo información adicional. Entiendo que usted nos señalaba que posiblemente en esta edificación se encuentre el hijo del alcalde Vallasolano, que tan solamente tiene 6 años. Es usted muy amable, Andrea, y mi solidaridad con usted y con todo el pueblo de Quibdó. No, aquí estaremos muy atentos. Rescatar que en este momento la señal de celular de Movistar está colapsada también, no tenemos energía y pues la señal de datos, digamos, de Concel o de Claro mejor, es la que en este momento pues nos está salvando de las llamadas y que está permitiendo en este momento esta comunicación. A la expectativa de noticias suyas y por supuesto esa situación con las llamadas que genera muchísima incertidumbre en la misma gente del Chocó, que seguramente están tratando de comunicarse entre ellos, entre sus familiares, para saber si están bien o no, y cuando ya ha transcurrido de hecho un poco más de 1 hora de ocurrido este primer sismo. Tenemos que hablar también de la situación. Ya volvemos con usted, Andrea, en minutos. Por lo pronto hay que hablar también de otro panorama complejo y es el que se reporta en diferentes aeropuertos. Nos reporta de hecho la Aeronáutica Civil en diferentes aeropuertos del país, pero principalmente uno en Pereira. Sí, es el Aeropuerto Internacional Matecaña. Son imágenes que nos están llegando por parte de algunos ciudadanos que a través de nuestras redes sociales, de nuestros grupos de difusión, pues nos han compartido estas imágenes del aeropuerto que conecta a la capital de Risaralda con todo el país. Precisamente nuestro compañero Héctor Rojas pues está en la ciudad de Bogotá, pero ha estado muy atento a lo que ha sucedido en el eje cafetero, puntualmente en Pereira. Héctor, ¿cuál es el reporte? Nicolás, mire, pues en estos momentos nos encontramos en la Vicepresidencia de la República. El vicepresidente se va a reunir, o entró mejor, a un comité para evaluar los daños tras este temblor justamente y también definir si el mismo vicepresidente va a viajar a Chocó. Ustedes ya lo manifestaban, lo decían, que a través de un trino el presidente Abelardo de la Espriella dijo que él iba a estar directamente en Pereira, que es uno de los lugares afectados tras este temblor, pero se está definiendo en un comité que se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo en los próximos minutos acá en la Vicepresidencia de la República, si el propio vicepresidente viajaría a la zona del Chocó, que es otra de las zonas afectadas tras este temblor. Están reunidos, se
se suponía que a las 10 de la mañana iba a estar acá el presidente Abelardo de la Espriella en una reunión en el Palacio de San Carlos. Sin embargo, él ha confirmado a través de sus redes sociales que va a viajar directamente a la ciudad de Pereira para ponerse al frente de esta situación, de esta emergencia. También le ha pedido un detallado informe al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para evaluar los daños y para verificar justamente en qué zonas y qué personas necesitan la ayuda del gobierno. Como les repito, aquí en la Vicepresidencia de la República pues está llevando a cabo un comité para evaluar cuál es la situación del país y también qué otros funcionarios del gobierno, del alto gobierno, deben ir a las zonas donde se está presentando esta emergencia. Héctor, tenemos reporte a esta hora de la mañana, cuando son las 8:57, de la Aeronáutica Civil. Las imágenes que ustedes están viendo en pantalla es del aeropuerto de Pereira, el aeropuerto internacional Matecaña. ¿Qué es lo que está señalando, Alejandra, la Aeronáutica Civil hace unos minutos? Hablaba de afectación a varios aeropuertos. ¿Ya hay confirmación de cuáles? Sí, le tengo el primer reporte. Se están presentando afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Lo que está señalando la Aeronáutica Civil es que por seguridad las operaciones aéreas en estas terminales van a permanecer suspendidas hasta evaluar los daños estructurales en la infraestructura. Mire, es momento de regresar al departamento del Chocó. Tenemos reporte que muy amablemente nos entrega Juber Moreno, periodista comunitario de la zona, quien se conecta con nosotros desde otro punto del departamento también para contarnos lo que está pasando a esta hora, una de las zonas de mayor afectación por cuenta de este temblor. Hola, compañero, buenos días. Los saludamos aquí desde el municipio de Yoró, a 40 minutos de la ciudad de Quibdó, de la capital. Aquí desde la emisora comunitaria Yoró Estéreo, que estábamos al aire cuando se dio este terremoto, este temblor, digámoslo así, terremoto le llamamos nosotros porque nunca antes habíamos visto algo de estas magnitudes en nuestro municipio, especialmente Yoró, donde muchas paredes en muchas viviendas quedaron en el piso. Hemos hecho un recorrido por el barrio Nuevo Yoró y aquí muchas familias están afuera de las casas, no nos atrevemos a entrar más de aquí de la puerta porque hay casas que quedaron totalmente inhabitables, no se pueden habitar. Aquí vemos, por ejemplo, a una de las propietarias de la vivienda. Mi señora, ¿cómo le fue a usted? Muy mal, estoy muy afectada, no puedo entrar a la casa, no puedo, tenemos mucha hambre, no hemos comido porque las casas están todas tapiadas, no podemos entrar porque todas están desdecoradas las casas, toda está mala y necesitamos mucha ayuda. Bueno, ahí está pues uno de los testimonios. Son muchas las viviendas, la iglesia en Boraudo también averiada. Aquí el colegio no tuvo clases, lógicamente, después de este temblor. Muchas instituciones dejaron sus actividades, suspendieron sus actividades debido a la magnitud de este temblor. Miren esta casa cómo quedó, aquí al lado de la otra de la señora, totalmente agrietado el piso, paredes también agrietadas. Y miren ustedes esta pared cómo se fue. Y esta vivienda inhabitable. También la misma casa de la alcaldesa aquí del municipio de Yoró, en la ciudad de Quibdó, también sufrió avería, nos contaba ella, y ya se ha activado el Comité de Gestión del Riesgo del municipio para hacer el evalúo de las viviendas afectadas, que son muchísimas aquí en Yoró, tanto en el Nuevo Yoró como en el Viejo Yoró, y otros corregimientos que ya también empiezan a reportar situaciones precarias aquí en el municipio de Yoró. Es lo que les podemos decir, compañeros, a esta hora de la mañana. Y pues enviándole un saludo también a nuestra compañera Vidalia en San José del Palmar, la emisora comunitaria de San José del Palmar, donde pues fue el epicentro de este sismo que se sintió en la mañana de hoy y que pues esperamos reportes de San José del Palmar. Aquí tenemos señal, gracias a Dios, porque cuando se va la energía, por lo general, también se va la señal, pero esta vez no pasó a mayores. Nos piden algunas personas que ingresemos a las viviendas, pero por seguridad nuestra, pues no lo hacemos, debido a que hay casas que están agrietadas y se están presentando réplicas. Se han presentado ya varias réplicas aquí y por eso la gente está en las afueras de sus casas a la espera de que pueda volver a suceder. Esta es la calle principal del barrio Nuevo Yoró, donde se siente pues el pánico, el susto de la gente. Las personas allí también en las calles y por supuesto la preocupación completamente entendible, sus viviendas agrietadas en medio de esa expectativa por las réplicas, como lo dice Juber Moreno, periodista comunitario, y en ese punto. Juber, muchísimas gracias por su reporte.